invitado de los jueves, el doctor Franz Zabaleta, a quien le damos una cordial bienvenida. Franz, qué gusto, buen día. Sí, Alfredo, iniciamos buenos días a todos los televidentes, de igual forma, agradecido nuevamente por permitirnos ingresar a sus hogares. A ver, Franz, hay avances, tú que estás en el ámbito jurídico, estamos constantemente allá en la Fiscalía, en los juzgados, fundamentalmente juzgados penales. ¿Hay avances en este tema? Porque el tiempo va pasando. Querido Alfredo, lastimosamente hemos sido los paladines de observar esta ley, la 1173, para su implementación y posiblemente su aplicación. Tenemos dicho ya antemano que la viabilidad está sujeto a muchos pormenores, entre ellos el elemento logístico. Mira, le dan cierta énfasis cuando ingresó la 586, también que era de abreviación procesal penal, en razón de que iban a ser acelerados los procesos porque iba a haber una central de notificaciones que iba no a dilatar las notificaciones. Hoy por hoy hemos podido comprobar que esta dilación es patente y latente, porque no se ha podido romper ese esquema de que el oficial de diligencias no notifique oportunamente. Es más, no se practican las diligencias por muchas razones, un poco logísticas y formales también. Ahora tenemos la 1173 que de la misma forma delega ya a un ente de control de los actos jurisdiccionales sobre los plazos, el tema de las notificaciones, el tema de la designación de funcionarios para dicho cometido. Pero estamos ya prácticamente a puertas del mes de julio, no se ha conocido formal ni públicamente el tema del Consejo de la Magistratura sobre una socialización e implementación del 1173, el Ministerio de Justicia lo propio. El Tribunal Supremo ha hecho una presentación, como tú lo llamas, con bombos y platillos. Sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado un curso de actualización para los que administran justicia y los que están delegados en la persecución penal, como es el Ministerio Público. Esperemos de que en este mes de julio, con los feriados y los días que tenemos todavía a conocer, pueda establecerse este cronograma. No olvides que el mes de agosto prácticamente ya estamos en vísperas de un ingreso a este sistema procesal penal. Pero más allá del tema de la socialización... Septiembre que ingresa. Septiembre ingresa, pero imagínate, no podemos hacer un acto de ingreso de una norma, como tú lo llamas, con una falta de socialización. Pero ¿qué es lo más grave? Lo más grave es que yo avisoro que esta norma va a ser sujeto lastimosamente a un control de constitucionalidad posterior, porque las competencias atribuidas en la ley 1173 deviene de una ampliación de accionar de los jueces penales. ¿Qué quiere decir? Empecemos que la Constitución Política del Estado, respecto a los alcances del artículo 115.1.2, 116, 117 y 119, nos ha establecido la tutela judicial efectiva, y la 180 nos habla todavía de una tutela judicial pronta y oportuna. Y a eso va dirigido la 1173, aparentemente en su naturaleza jurídica. Sin embargo, el debido proceso es una garantía que tienen las partes, una garantía que debe de ser precautelada ante todo, bajo el principio de objetividad para el tema del trabajo del Ministerio Público y para el tema de imparcialidad para lo que corresponde en la administración de justicia para los juzgadores o jueces. Bajo ese comprendido, Alfredo, podemos establecer que la competencia en razón de la delegación por el Estado, este ente punitivo, o sea, el poder de sancionar, ¿quién tiene? El Estado. Y el Estado le delega eso al órgano judicial por una ley, la 025. La ley 025 establece las competencias de los jueces de instrucción penal. Ojo, si ustedes revisan la ley 025, no señala juez de instrucción anticorrupción, violencia contra la mujer, textual, que debería de estar en la ley 025, que es la ley madre, donde otorgan competencias definidas. Ahora tenemos los jueces instructores, que en el artículo 54.1 de la ley 1970, delegado a la 586, actualmente en vigencia, establece competencias sobre la tutela judicial, sobre el control jurisdiccional. Hasta ahí estamos bien. Pero ahora, ¿qué dice la 1173? La 1173 amplía competencias para el juez de instrucción penal en caso de violencia
en caso de violencia contra la mujer y anticorrupción, etcétera, de poder establecer, Alfredo, de poder establecer inclusive la situación jurídica de la pareja. O sea, el juez de instrucción penal va a poder disponer el divorcio de la pareja, va a poder disponer la asistencia familiar de esa pareja, va a poder establecer inclusive cuánto va a cumplir en obligaciones y además determinar la detención preventiva. Quiere decir que el juez penal va a cumplir la función del juez de familia, del juez del menor, porque establece la tuición de los hijos, y como juez penal disponer la libertad o pueda determinarse la detención preventiva. Veamos bajo la figura del señor ministro Héctor Arce, que es un total, muy bien, es un total, pero ampliemos pues la competencia como corresponde desde la ley 025 para que no exista una contraposición de normas, una sobreposición de normas en razón de los derechos y garantías. Ese extremo necesariamente va a ser sometido a un control de constitucionalidad por las demandas que puedan ser presentadas, ya sea por una demanda de inconstitucionalidad concreta, en razón de la competencia, observando la competencia del juez. Lo otro, tenemos en razón de la constitución de la protección del menor, imagínense, al padre obligado por la ley 603 que está, los progenitores, en este caso el padre, pues que frecuentemente es el quien siempre está sometido a procesos en mayor cantidad, de mayor proporción por la ley de violencia, por la 348, disponga la detención, Alfredo, disponga la detención del padre, dispone una asistencia familiar, ese padre que está detenido preventivo va a tener que pagar una asistencia familiar, va a disponer una separación, si están casados, con un divorcio. Cuando ese detenido preventivo quiera solicitar una cesación, en cuanto a los riesgos de fuga, en el artículo 234.1, le señala que tiene que demostrar que tiene familia. O sea, ese ciudadano, por todo lado, prácticamente ya va a estar hacinado en un centro carcelario. ¿Por qué no va a poder demostrar familia? No va a poder cumplir una asistencia familiar, porque va a tener ya una recarga, porque los días se suman, y por no cumplimiento de asistencia familiar también la ley establece el apremio y posteriormente la aprehensión en un centro penitenciario a cumplir una medida cautelar. Hemos pensado descongestionar la norma penal, sin embargo en su naturaleza jurídica lo estamos empeorando. Hemos pensado descongestionar el hacinamiento de los centros carcelarios, pero con esta ley todo aquel que esté sometido a la ley 1173, a la 348, prácticamente está con un pie en el centro penitenciario y va a ser imposible de que salga, por todo lado. Se ha puesto llaves y candados arbitrariamente porque es inconstitucional el tema, ya no se va a presumir la inocencia, se presume la culpabilidad bajo el sistema inquisitivo anterior. No se está actuando conforme establece la Constitución porque Estado, ya que la Constitución porque Estado, en nuestro Estado plurinacional es garantista, garantiza tus derechos y las garantías constitucionales, ¿no? A la vida, a la salud, a la locomoción. Esos extremos ya se han sido dejados de lado. ¿Por qué? Por un tema de un pensamiento coyuntural político. O sea, vamos a solucionar el problema penal, vamos a establecer la detención a quien maltrata o el caso de feminicidas, etcétera. Pero deberían de revisar antes cuántos casos de feminicidio tenemos con sentencia y cuántos han incrementado. Y lo otro, la 1173 restringe el tema de la conciliación, que era una salida que internacionalmente es recomendado por la Corte Interamericana respecto a la solución temprana de conflictos, inclusive en estos casos. Sin embargo, si se suprime ese elemento, ¿con qué fin? Con el fin de que no se solucione o porque un magistrado en el Tribunal Constitucional hubiere maltratado a su pareja, lo suprimen porque la conciliación daba una salida alternativa, sin pensar en el grosso grupo de pobladores. Y lo más grave, la víctima, enterado de que no va a haber ninguna conciliación, ya no va a denunciar. Porque ¿qué es lo que se ve hoy en la realidad? No es el tema de socavar o soslayar el tema de violencia. El tema es acabar con la violencia, pero ser metódicos y científicos en materia penal. Acá no, acá se está pensando hormonalmente y se va a destruir un instituto, ¿cuál es la familia? Un Estado sin una estructura sobre la base de la familia, prácticamente es la víspera de un caos. ¿Qué se va a tener? Se va a tener de que si hay una conciliación a partir del mes de septiembre en materia de violencia, la víctima ya no denuncia
los temas de violencia ya se va a constituir en un tabú, porque prácticamente, ¿qué se ve? Lo que le decía Alfredo, discúlpeme por desviar el tema, ¿qué se ve? La víctima, que frecuentemente es una mujer, presenta la denuncia, posteriormente lo detienen al agresor, ¿y quién tramita? Y esto no me van a dejar ingresar en una falsedad. Son las mismas víctimas, tramitan la salida de ese detenido preventivo por el tema de violencia. Y te diría, de 10, son 11 los que solicitan ese tema. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que los que han proyectado esta ley, que puede tener sus aportes, es cierto, en materia penal, pero tiene más desventajas. ¿Por qué? Los que han proyectado han estado sentados en el escritorio, tras el escritorio. Hay que ver el tema de la realidad. Hacer una consulta a los que están diariamente el tema del manejo. Algunos temas, Alfredo, tiene la luz de la Constitución, que pueden ser aplaudidos, pero en la gran mayoría, por no observar un ritual profesional sobre la aplicación correcta del debido proceso, va a ingresar en graves contradicciones que prácticamente perjudica al quehacer mismo del operador de justicia, porque lo van a poner en conflictos y con responsabilidad, porque acá también se habla de responsabilidad del Ministerio Público y del juez en la no aplicación. ¿Y qué vemos ahora? El administrador de justicia, para no tener problemas con el Ministerio de Gobierno, no tener problemas con el Ministerio de Justicia, ¿qué hace? Prácticamente dispone de la detención y hay cumplido lo que dice ellos. Pero el tema de la administración está la sana crítica, la aplicación del debido proceso de solicitud. No lo hace por protegerse por un lado, tienen otro problema. Las víctimas o los perjudicados penalmente también tienen la opción de iniciarse el proceso por responsabilidad contra el administrador de justicia. En este caso, ¿qué estamos avisorando? Un caos. ¿Juicio contra quién? Juicio el demandante o el querellante o la querellante contra el querellado contra la querellada, el querellado contra el juez contra el fiscal. Aquí estamos haciendo un negocio, ¿no es cierto?, inaudito de lo que es la administración de justicia, donde prácticamente el principio de gratuidad es algo ya utópico, porque si bien es cierto, no pagamos para acudir al juez, es cierto, eso no se paga porque es gratuito, pero el tema logístico de la aplicación e ingreso a la justicia se paga. Alfredo, usted no va a comprar o sacar una fotocopia que prácticamente alguien diría, son 20 centavos, es cierto, pero si ve los expedientes, ¿cuántos 20 centavos se han acumulado ahí entre las partes, aparte de las diligencias? Mire, eso debe de tener una solución técnica, no una solución en papeles. No hagamos más leyes donde lo sometamos al pobre ciudadano por buscar justicia, va a buscar pobreza y decepción. Ese es el criterio que podemos vertir, querido. Bueno, respecto a esto es un tema que desnuda muchas cosas, y nosotros lo dijimos en su momento. ¿Será otro aplazo del señor ministro de Justicia, don Héctor Arce Saconeta? Y nosotros habíamos dicho que sí, ¿no? Porque todo lo que hizo don Héctor Arce Saconeta, inclusive con las últimas declaraciones con relación al gobernador de Chuquisaca, imagínense lo que hizo don Héctor Arce Saconeta. Ojo, que se considera uno de los académicos fundamentales del gobierno de don Evo Morales Sayo. Esta ley promulgada de abreviación penal, con bombos y platillos, lo tengo que reiterar una y otra vez. Es más, en los procesos que menciona acá Franz, es decir, el demandado contra el demandante contra la demandada casi normalmente, y bueno, el juez contra el fiscal, o el demandante contra el fiscal, contra el juez, etcétera, etcétera. Lo único que no se va a cumplir es que entre bomberos no se van a pisar la manguera, entre abogados no va a haber juicios, eso lo conocemos, ¿verdad? Lo único que no va a ocurrir. Pero en todo caso, me preocupa mucho este tema de Francia, independientemente de las explicaciones que tú has dado, está relacionado precisamente, ¿qué significa el control constitucional en función de esta ley 1173? Es decir, una persona que se haya beneficiado con esta ley de abreviación penal, sale de la cárcel, ¿esto va al Tribunal Constitucional? No, Alfredo. ¿Qué significa ese control constitucional? La Constitución, porque el Estado ha delegado a un solo ente que puede interpretar si una ley es o no es constitucional. Eso es el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces el Tribunal Constitucional debe de observar si la ley 1173
cumple a cabalidad, ¿no es cierto?, el mandato y los principios de la Constitución. Pero por lo que tú explicas, no cumple. Lo increíble, mira, opositores, oficialistas, o denominados opositores, denominados oficialistas, todo el mundo aprobó pues esta ley. Así digan, fue una gran mayoría del oficialismo que aprobó ya. Pero ¿dónde está el opositor que debió haber solicitado la consulta previa al Tribunal Constitucional? No solamente la oposición, pues no, lo que pasa, ¿dónde está el colegio de abogados? No, lo que pasa es que aquí el llamado por ley, porque ¿quiénes aprueban? No aprueba el colegio de abogados una ley. ¿Quién aprueba? Aprueba a los legisladores. En el legislativo está la Cámara de Diputados y Senadores. Ahí están oficialistas y opositores. Ahí están diputados, quienes tienen la atribución constitucional de solicitar y observar una ley. ¿Usted ha conocido de alguna ley que se ha aprobado o algún decreto supremo inclusive que haya sido sometido a un control, a una revisión si es constitucional o no? Muy pocas. Muy pocas. Entonces, ¿qué vemos con esto? ¿Un desconocimiento de la ley o prácticamente un aire de camuflar un tema porque necesitamos show en Bolivia, necesitamos vivir entre muertos, perjudicados, gente que está pobre por el tema de justicia? Entonces, por eso le digo, ahora puede el Colegio de Abogados también observar ese tema y solicitar por intermedio de la Cámara de Diputados, inclusive interponer una demanda directa de constitucionalidad o de inconstitucionalidad. Hemos visto que nuestro Colegio de Abogados, me voy a atrever a decir, no sé si es por ignorancia, ¿no es cierto?, o prebendalista, buscando un trabajito en algún ministerio, ¿no es cierto?, no lo hace, porque, y a nosotros, a los abogados de pie, hemos mandado las notas ante el Colegio de Abogados de La Paz, observando no solamente la 1173, hemos mandado sobre muchas normas donde observamos el tema de la inconstitucionalidad, inclusive dentro del proceso penal, en el proceso civil, que nos han respondido que van a formar una comisión, y la comisión hasta que ya se ha vuelto a reelegir, no se ha vuelto a tocar el tema. El tema Alexander, el Alfredo, que fue un tema de conocimiento nacional, inclusive internacional, se ha conformado una comisión de gente que conoce materia penal, pero ¿cuánto ha podido ingresar en razón de hacer ese tema? No se puede, cuando hay y falta institucionalidad. Ahora, inmediatamente, por eso te decía, los mandados por ley, porque aquí por incumplimiento de deberes también los diputados pueden ser sometidos a proceso en el futuro. Ellos son los que deben de observar. No, acá observo pues que esta ley contradice al principio básico del debido proceso. El artículo 115 pues los invita a que revisen si es o no. Y le dije, ahí está la receta, toda competencia del juez nace por ley. Y revisen la 025, le da al juez instructor penal que pueda conocer tema de familia, tema del menor. Únicamente su competencia está restringida al conocimiento de la persecución penal en determinada situación jurídica en materia penal. Ahora la 1173, que es una ley amplia, pero no observa la ley 025. Y en una oportunidad el decano, que es ahora consejero de la magistratura, el doctor Michel, dijo, caramba, hay que cambiar la ley 025 para que tengamos una eficacia en normas que podamos aplicar. Lo dijo públicamente, pero eso se hizo pues una omisión, oídos sordos, llámenle como le llamen, no se ha observado algo que lo dijo una autoridad. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una ley coja, con ausencias, y lo que le decía usted a su consulta, el tema, Alfredo, del tema del control de constitucionalidad. Aquel que se vea perjudicado puede plantear, en su caso, una demanda concreta de inconstitucionalidad sobre ciertos artículos de la 1173, y eso va a suspender, entre tanto se resuelve este tema, la aplicación plena de esta ley. Y así, yo le aseguro, si el abogado lo va a plantear, porque el abogado hay que darle 24 horas para revisar ese tema, lo va a plantear, y los procesos van a ser estancados, y al final lo van a responsabilizar a quién, al juez y al fiscal. Y estamos en lo mismo, hemos avanzado en algo, yo creo que lo hemos empeorado. Un tema que realmente es preocupante. La implementación de esta ley de abreviación penal requiere bastante tiempo, porque ya lo decía Franz, hay cuántas disposiciones, leyes que se han sancionado y promulgado, muchas, y entonces requiere de un estudio serio. Esto no es un curso de una semana, 2 semanas, no.
Esto por lo menos es un diplomado de 4 meses, mínimamente, para jueces, fiscales, abogados, auxiliares, secretarios, para todos ellos. Y para usted y nosotros, de conocer este tema. Es un largo camino. Y bueno, se piensa implementar, se piensa poner en vigencia a partir de finales de septiembre de este año 2019. Y no vemos un avance, no vemos lo que se está trabajando. Y todo lo que se hace es un show, de esos shows mediáticos, como en el momento de la promulgación de esta ley. Todas las máximas autoridades, empezando por el presidente Morales, máximas autoridades. Pero ahí están las observaciones. Por eso que tratamos este tema aquí en Paseñísima de Televisión, para desnudar, para que usted, que es litigante, usted que es denunciado o denunciante, sepa esta verdadera realidad. Así están las cosas en nuestro país. Y será importante, por eso, que decíamos hace rato, el mejor instrumento es el diálogo. Y compartimos con Franz porque él decía, una cosa es determinar estos estudios que se hacen en el escritorio, pero aquí habría que ver qué pasa en el camino real, en el caminar cotidiano de todos los días en las fiscalías y en los juzgados. La policía también, y no se las hace. Es lamentable de la forma como se va manejando estos temas. ¿Y sabe qué sucede? Estos no son inversiones en plata, son gastos definitivamente. Recordemos, por ejemplo, el año 2017, se ha trabajado ¿cuánto? En el nuevo Código del Sistema Penal, creo que se llamaba. ¿Cuánto se ha gastado? En la universidad, en los temas de socialización, etcétera, etcétera. ¿En qué quedó? Nada. ¿Acaso no habían 7 libros en este tema? ¿Los recordamos? Y nosotros transmitimos en vivo y en directo desde el Paraninfo de la universidad. ¿En qué quedó? ¿Fue una copia? ¿Fue algo que no estaba bien? Nadie dice nada. Ahí estaba, en la presencia del actual ministro de Justicia. Nosotros estuvimos allá. Bueno, en fin. Franz, hay mucho que hablar de este tema. Muchísimo. Y ojalá, pues, Franz, te digo que se pueda seguir socializando este tema, porque no nos hagamos ilusiones de que va a entrar en vigencia la ley 1173 y bueno, allá se ha arreglado todo. Sí, te decía, Alfredo, hay temas que hay que rescatar de la 1173, no todo es malo, siempre hay que ser positivo en el tema. Sin embargo, vamos a invitar respetuosamente a los miembros del Ejecutivo, del Gobierno Central, que pueda primero revisar el tema de su implementación de esta ley. Estamos todavía a vísperas ya del ejercicio pleno de esta norma. Invitar a las autoridades del Consejo de la Magistratura, ver la forma y los medios, porque existen profesionales a partir de los colegios de abogados departamentales, donde puedan utilizar los ambientes, utilizar los ambientes de foro académico y se observen estos temas que van a ser corregidos. Y concluyo con esto, Alfredo, la ley 1970, la más conocida como la ley 1970, el Código de Procedimiento Penal Oral, para su implementación, como tú decías, se han hecho muchas actividades con la ayuda de la Unión Española, el tema de ONGs, en razón de la implementación y el análisis crítico, pero pese a que ha sido una ley sumamente estudiada, ha sido modulada o ha sido cambiada en su tenor mismo por el Tribunal Constitucional. Muchos artículos han sido dejados sin efecto, especialmente las medidas cautelares, han sido moduladas por el Tribunal con sentencias constitucionales. Imagínate, tenemos que hacer una ley para que sea nuevamente decodificada por el Tribunal Constitucional. Esto les aseguro que va a ser nuevamente modulada y decodificada también por el Tribunal Constitucional, porque norma que sea contrario a los principios y garantías no puede ser aplicado y es un retroceso. Y lo otro, lo que tú decías, Alfredo, no puede ser que los legisladores sean tan llanos de actuar, donde se pagan
impuestos, se pagan sueldos, se pagan para que ellos puedan analizar el tema de una aplicación de una norma. No necesitamos 150 artículos, 172 artículos para mejorar algo, necesitamos 2 artículos. Objetividad, imparcialidad para los jueces. Con eso tenemos prácticamente el tema de no hacinamiento, no tenemos el tema de un proceso engorroso, de gasto innecesario. Y lo último, el proceso penal, Alfredo, y eso para la gente de a pie, debe ser utilizado al último, por eso se llama la última ratio. Pero ahora se ha convertido en la primera ratio. Ocurre algo contra perritos, gatitos, pena, ¿no? Sanción, pena. Ocurre algo porque un ex policía lo pega a su esposa, un magistrado, se elimina cierto instituto de la conciliación, pena, sanción. No paga impuestos, Alfredo, pena, sanción, ¿no es cierto? Incautación. Usted realiza un tema de comercial, lleva algún tema con la aduana, pena, sanción. Hay un tema de matrimonio con ciertos conflictos que pueden tener otra visión, pena, sanción. Estamos penalizando el quehacer del boliviano, todo es penalizado. Entonces, ya dejemos pues de varios códigos, unamos en un solo procedimiento, tanto penal, civil, administrativo, laboral y todo, y así nos evitamos tanta fatiga de conocer tomos y tomos de leyes que no se aplican. Entonces, veamos una realidad. A las autoridades, bajemos un poquito del tema del trabajo de escritorio, demos una vueltita por los juzgados, acá en La Paz, muy cerca al legislativo, converse con la gente que día a día está con el tema, no con la gente que tiene conflictos, porque la gente que tiene conflictos siempre quieren una solución a su tema. Vean el tema general, y el tema general es este: falta de objetividad por parte del Ministerio Público, falta de imparcialidad por los jueces. Solucionamos estos 2 elementos básicos de la Administración de Justicia, le garantizo que todos le van a aplaudir a esas autoridades. No observamos este elemento, así hagamos las mejores maravillas en cuanto a normas, con el tema de Lucini, Favorini y más autores italianos, no vamos a conseguir nada, porque al final, señores, veamos nuestros bolsillos, veamos nuestros hogares. Esos 10 bolivianos que usted gasta en fotocopias, llévele un pan a su casa. No vaya a utilizar unas fotocopias para solamente llevar un proceso penal que no va a tener mucho resultado, porque es verdad, la justicia es gratuita conforme a papeles, pero en realidad el que no tiene dinero, el que no puede utilizar los medios adecuados o contratar un buen abogado que le va a costar, ¿no es cierto?, no va a tener resultados que puedan ser favorables al ciudadano. Y la justicia aún más se vuelve más sugestivo, un bien jurídico que tiene que ser encontrado, buscado en el más allá. No podemos seguir viviendo ya en este siglo bajo ese modo de pensar. Tenemos muchísimo que digerir en el tema legal. La próxima semana, Dios mediante, hablaremos del tema de las cárceles acá con Franz. La intervención que hubo, las requisas que hubo en la cárcel de San Pedro, el traslado de muchos de los privados de libertad a otras cárceles. Lo comentaremos el próximo programa acá con nuestro invitado, el doctor Franz Zavaleta. En tanto, le decimos muchas gracias a Franz por haber estado con nosotros estos minutos. Querido Alfredo, a ti siempre soy el agradecido y a los televidentes por permitirnos ingresar a sus hogares por este medio. Muchas gracias.